¿Alguna vez has sentido que te están robando algo mientras lo estás mirando? No hablo de una cartera ni del coche. Hablo de tu vida. De tu mujer. De tu casa. De todo. Fue un viernes por la noche en casa de Jorge, un amigo en común. Una cena informal entre parejas, algo que hacemos cada mes desde hace años. Yo había llevado una botella de vino tinto de Ribera, Clara, mi mujer, había preparado su famosa empanada gallega, y la velada prometía ser tranquila. Risas, charlas cruzadas, anécdotas de oficina. Todo normal, hasta que lo vi. Clara estaba en la cocina hablando con un tipo que yo no conocía. Un invitado nuevo, al parecer compañero de trabajo de Jorge. Moreno, joven, con esa sonrisa de listillo que uno detecta a kilómetros. Se llamaba Iván. Lo escuché al pasar mientras me servía otra copa. No fue lo que dijeron lo que me hizo girar la cabeza. Fue lo que vi. La mano de Iván en la cadera de mi mujer. No una caricia evidente. Fue apenas un roce, un gesto casual disfrazado de proximidad. Pero yo la conozco. Sé cómo reacciona Clara cuando alguien invade su espacio. Esta vez no se apartó. Al contrario, se inclinó un poco más hacia él mientras reía. Ahí empezó todo. Seguí la noche actuando como si nada. Saludé, brindé, hice algún comentario sobre fútbol, y cuando ella se me acercó para preguntarme si quería postre, sonreí como un idiota. Lo que tú elijas, le dije. Después, cuando volvimos a casa, me dijo que tenía que trabajar al día siguiente. Un cliente importante había pedido una reunión de urgencia. Un sábado, claro. Es un marrón, me dijo con ese tono de fastidio que solo usa cuando quiere evitar preguntas. Le dije que no se preocupara, que descansara pronto. Pero yo no dormí. Porque no fue la mano. Fue su cuerpo, su mirada, su complicidad con ese desconocido. Algo se había roto esa noche. Algo que aún no sabía si era reciente, o si llevaba tiempo sin quererlo ver. Esa mañana de sábado me levanté antes que ella. Preparé café solo por costumbre, sin beberlo, y me senté en la mesa del salón a pensar. Clara seguía durmiendo, o al menos eso creía. La escuché moverse al cabo de unos minutos, la ducha encendiéndose, pasos suaves por el pasillo, luego su voz diciendo que se iba, que no sabía a qué hora volvería, que la llamara si necesitaba algo. Asentí sin mirarla, con los ojos fijos en la pantalla apagada del televisor. Cerró la puerta tras de sí como lo hacía siempre, con cuidado de no hacer ruido. Me quedé solo. No tenía un plan, pero sabía que algo iba mal, y esa sensación no se me iba del cuerpo. Podía dejarlo pasar, convencerme de que fue solo una coincidencia, una cena con vino de más, un roce casual, una sonrisa exagerada. Pero no lo creí. Porque los gestos son muy jodidos. Uno no recuerda lo que se dijo palabra por palabra, pero sí recuerda cómo se sintió. Y lo que sentí la noche anterior fue un ladrón en mi casa, tocando lo que no le pertenece. Durante horas estuve dando vueltas por el piso, sin rumbo, sin querer tocar nada. Cada rincón me parecía más ajeno que el anterior. Al mediodía, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir dudando en silencio. No iba a revisar su móvil, ni meterme en su ordenador, ni buscar pistas como un idiota. Quería algo claro, directo, definitivo. Así que agarré las llaves del coche y conduje hacia el centro de Valencia, donde Clara decía tener la reunión. Dijo que era en las oficinas de un cliente en la calle Colón. No lo dudé. Fui directamente allí, aparqué a 2 manzanas, y me senté en un bar de la esquina. Pedí un cortado y un bocadillo que no toqué, solo para justificar mi presencia. Esperé más de 2 horas. Vi pasar a varias personas, pero no a Clara. Al rato,
entré en el portal del edificio que ella me había mencionado en otras ocasiones, saludé al portero con seguridad y pregunté si ese sábado había alguna empresa abierta. El hombre me miró como si fuera tonto. Aquí los sábados no trabaja nadie, jefe, me soltó sin darle más importancia. Salí de ahí sin responder y me volví al coche. No me hacía falta más. Clara me había mentido. Lo había hecho con esa naturalidad que solo tienen los que ya lo han hecho antes. Y si me había mentido esa mañana, ¿cuántas veces lo había hecho ya? Conduje sin pensar hasta llegar a una zona industrial donde sabía que ella a veces tenía reuniones. No me preguntes por qué fui allí. Fue instinto. O tal vez suerte. En una calle lateral, cerca de un taller cerrado y unos contenedores, vi su coche. Estaba aparcado mal, como con prisa, medio torcido junto a la acera. Me detuve a unos 50 metros, apagué el motor y esperé. No pasó mucho tiempo. A los 10 minutos, vi a Clara salir de un edificio bajo, tipo oficina privada, de esas que se alquilan por horas o días. Llevaba el mismo abrigo con el que se había marchado por la mañana, el pelo recogido, el bolso colgado del hombro. Pero lo que realmente me clavó al asiento fue quien salió detrás de ella. Era él. Iván. El tipo de la fiesta. El mismo que le puso la mano en la cadera. Llevaba una chaqueta vaquera, vaqueros ajustados, y una sonrisa que me dieron ganas de partirle la cara ahí mismo. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero con una sincronía que no era de compañeros. No se hablaban, pero la comodidad entre ellos era evidente. Cuando llegaron a su coche, ella abrió primero, él se asomó, dijo algo que no pude escuchar, y se rió. Clara también rió, bajando la mirada. Luego él se giró y se fue caminando en dirección contraria. Ella se quedó un momento parada, como si dudara de algo, y después subió al coche y se marchó. No la seguí. No tenía sentido. Ya lo había visto. Ya sabía la verdad. El resto eran detalles. Me quedé ahí, dentro del coche, con las manos en el volante, mirando la calle vacía. No sentí rabia al principio, ni tristeza. Solo un cansancio brutal, como si todo el peso de esos 10 años de matrimonio cayera de golpe sobre mis hombros. Lo que más me jodió no fue la traición, sino la facilidad con la que lo había hecho. Como si no le costara nada, como si no significara nada. Cuando por fin me moví, fue para encender el coche y volver a casa. No lloré. No grité. No lancé nada contra la pared. Solo me senté en el sofá del salón, me quité los zapatos y encendí el televisor sin subir el volumen. Estuve así más de una hora. Hasta que Clara volvió. Entró por la puerta como si nada. Me saludó con un ya estoy, se quitó el abrigo y fue directa al baño. Yo no dije ni una palabra. Ella tampoco. Esa fue la parte más jodida. Que ninguno de los dos dijera nada. Porque lo que no se dice, pesa más que lo que se grita. A la mañana siguiente me desperté antes que ella, otra vez. No porque tuviera cosas que hacer, sino porque ya no podía dormir como antes. La cama me resultaba incómoda, como si no perteneciera a ese espacio. La miré un rato en silencio, con el cuerpo enredado entre las sábanas, como si no pasara nada, como si no hubiese mentido el día anterior con la misma naturalidad con la que me pide el pan cuando vamos al supermercado. No sabía cómo iba a hacerlo, no tenía un discurso preparado ni un plan, pero sabía que esa mañana no íbamos a fingir. Me levanté, fui a la cocina y puse la cafetera. No pasaron ni 10 minutos hasta que apareció, con su pijama viejo de siempre, despeinada, bostezando, como si todo siguiera igual. ¿Has dormido bien?, me preguntó mientras se servía un vaso de agua. No mucho, le dije sin mirarla. ¿Te pasa algo?, preguntó enseguida, en ese tono que usa cuando quiere adelantarse a una bronca.
Sí, respondí sin levantar la voz. Sé dónde estuviste ayer. El vaso en su mano tembló un segundo, apenas. Fue tan sutil que otro no lo habría notado, pero yo la conozco. Lo dejó sobre la encimera con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer explotar algo. ¿Qué quieres decir? ¿No fuiste a ninguna reunión en la calle Colón? Pregunté en el edificio. No había nadie trabajando allí. Después encontré tu coche aparcado en la zona industrial de Campanar. Te vi salir con ese tío, Iván. ¿Quieres que siga o prefieres decirme tú lo que pasa? Tardó unos segundos en responder. Se quedó de pie, cruzada de brazos, como si así pudiera protegerse de lo que venía. Sus ojos no mostraban culpa ni tristeza, mostraban molestia. Le jodía que la hubiera descubierto. No que lo hubiera hecho, sino que yo lo supiera. Eso era lo peor de todo. No fue lo que parece, dijo al fin, con esa frase tan trillada que me hizo apretar los dientes. No me tomes por imbécil, Clara. Te vi salir de un local con él, riéndote. Ese sitio se alquila por horas. No eres tan original como crees. ¿Me seguiste? ¿Estás espiándome ahora? No hace falta seguirte cuando te delatas sola. Mentiste sobre la reunión, fuiste a ese sitio con él y después volviste a casa como si nada. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ese tipo? No estoy saliendo con él, respondió rápido. Fue solo una vez. No sé cómo pasó. Claro que sabes. Lo planeaste. Me dijiste que tenías una reunión para tener la excusa perfecta. Eso no es algo que pasa sin querer. No tienes idea de cómo me siento últimamente, de cómo te has vuelto, distante, frío, siempre con cara de que todo te molesta. No me tocas, no me escuchas, no me dices nada. ¿Sabes lo sola que me siento? Y por eso decidiste acostarte con otro. Eso lo arregla todo, ¿no? No fue solo eso. Él me escucha, me mira, se interesa por mí. Me hace sentir viva otra vez. Y no estoy diciendo que esté bien, solo, pasó, y no supe cómo frenarlo. Sí supiste. Lo organizaste, lo ocultaste, volviste a casa y dormiste a mi lado sin decir nada. Eso no pasa, eso se elige. ¿Y tú? ¿Tú qué has hecho por este matrimonio últimamente? ¿Solo criticarme cuando llego tarde o quedarte en silencio todo el día? No eres perfecto, Álvaro. No hace falta ser perfecto para no engañar a tu pareja. No necesitas estar en llamas de pasión cada día para no follarte a otro. Solo hace falta tener respeto. Y tú hace tiempo que lo perdiste. No quiero discutir más. Ya está. ¿Lo sabes? Vale. Pues ya está. ¿Y eso es todo? ¿Te vas a quedar ahí plantada como si nada? ¿No piensas decirme qué coño piensas hacer ahora? No lo sé. Estoy confundida. Tú no estás confundida, Clara. Tú solo estás arrepentida de que te pillaran. Ahí se rompió algo. No ella, no yo, sino ese último hilo de paciencia que aún nos quedaba. Ella agarró su taza, se fue al salón y encendió el televisor como si no acabáramos de tener esa conversación. Yo me quedé en la cocina, respirando con dificultad, como si me faltara el aire. No me gritó, no lloró, no pidió perdón. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me hizo entender que no había vuelta atrás. No había error. No había confusión. Solo una elección egoísta, repetida tantas veces como le hizo falta. La confrontación había terminado, pero la herida recién empezaba a abrirse. Después de esa mañana, ya no volví a verla igual. Cada movimiento suyo me parecía parte de una actuación ensayada, cada palabra suya sonaba hueca. No hacía falta que dijera más, ya había dicho suficiente con sus actos.
No volvió a mencionar a Iván, ni a la reunión, ni al encuentro en la zona industrial. Se limitaba a vivir como si nada, a desayunar, ir a trabajar, comentar el tiempo, poner la lavadora, todo con la misma naturalidad con la que me había mentido. Yo la observaba en silencio, esperando a ver si su cara se le caía en algún momento, si la culpa la alcanzaba. Pero no pasó. Y eso fue lo que me empujó a hacer lo que hice. No porque quisiera castigarla, no por orgullo, sino porque necesitaba recuperar el control de mi vida. Yo no iba a ser ese hombre que lo acepta, que lo digiere y sigue como si no hubiera pasado nada. No hablé con nadie del tema, no se lo conté a mis amigos ni a mis padres. No quería consejos, no necesitaba compasión. Lo que quería era justicia, aunque tuviera que hacerla con mis propias manos. Me pasé las siguientes noches planeando todo con precisión. No era una venganza impulsiva, no era rabia pura, era algo frío, medido, lógico. Me hice con una cuenta falsa de Instagram, busqué el perfil de Iván, que no era privado, y descargué todas las fotos que encontré en las que aparecía con Clara. Algunas eran en eventos del trabajo, pero otras eran de salidas más personales, donde ella claramente no llevaba el anillo de boda. Las fechas encajaban con los días que ella había dicho que salía con amigas o que se quedaba trabajando tarde. Esas imágenes eran la prueba de que no fue algo de una sola vez, como dijo. Había una secuencia, una continuidad, un historial. Después recopilé correos que había olvidado borrar, recibos de transferencias bancarias hechas desde nuestra cuenta conjunta a nombre de lugares de ocio donde nunca fuimos juntos. Restaurantes, bares, incluso una escapada de fin de semana a Cuenca que yo creía que había hecho con una amiga del trabajo. Tenía suficiente. No solo para demostrar su infidelidad, sino para dejarla completamente expuesta. El sábado siguiente aproveché que tenía una comida familiar y le dije que no me esperara, que volvería tarde. En realidad, pasé la tarde en casa de un colega, Diego, que trabaja en informática y me ayudó a montar todo. Creamos una carpeta online con las fotos, los correos, los movimientos bancarios, incluso con una cronología detallada de los días y las horas que cruzaban su versión con los datos reales. El resultado era impecable, ordenado, imposible de rebatir. Luego, desde un cibercafé, mandé el enlace a sus padres, a su jefe, a dos de sus amigas más cercanas, y a un grupo de WhatsApp que compartía con su círculo más íntimo. No añadí ninguna explicación, solo un asunto, para que sepáis con quién tratáis. Después de eso, volví a casa y actué como si nada. Ella estaba en el sofá viendo una serie, me saludó sin mirarme y siguió viendo la pantalla. No mencionó su teléfono, ni los mensajes, ni los correos que empezaron a llegarle en cascada. Yo sí vi su reacción, primero se quedó muy quieta, después el móvil vibró 3 veces seguidas, luego otra, y otra más. Cuando leyó el primero, palideció. Cuando abrió el segundo, se levantó de golpe y se encerró en el baño. Pasaron más de 20 minutos antes de que saliera, y lo hizo sin decir nada, con el rostro descompuesto. No me miró a los ojos. Yo seguí en el salón, sin moverme. Por la noche, intentó hablar. Se sentó a mi lado, respiró hondo y empezó con esa voz frágil que tanto detestaba últimamente. ¿Fuiste tú? ¿A qué te refieres? Lo que mandaron. Las fotos. Los correos. Lo sabe todo el mundo. ¿Y qué esperabas? ¿Que lo guardara en un cajón? No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Tú fuiste la que cruzó la línea, yo solo hice que los demás lo vieran. Mis padres están destrozados. Me han bloqueado. En el trabajo me han apartado del proyecto. Me están haciendo la vida imposible. No me alegra. Pero tampoco me importa. ¿Esto era lo que querías? ¿Destruirme? Yo solo quería que te miraras en un espejo y vieras la persona en la que te has convertido.
Porque no soy yo el que cambió, fuiste tú. Yo no te mentí, no te fallé, no te humillé. Pero tú lo hiciste sin temblar. ¿Y ahora qué? Eso depende de ti. Yo ya he terminado de jugar a esta farsa. Se levantó sin decir más. No lloró, no suplicó. Solo subió al dormitorio y cerró la puerta. Y por primera vez en semanas, me sentí en paz. No por el daño causado, sino por haber recuperado algo que me habían quitado, mi dignidad. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar silencioso y tenso, donde cada movimiento se hacía con cuidado para evitar cualquier cruce innecesario. No hablábamos, no comíamos juntos, no compartíamos ni una mirada. Clara se encerraba en el dormitorio cuando llegaba del trabajo y yo ocupaba el salón como si viviéramos en dos mundos distintos. No hubo gritos, no hubo insultos, pero el aire estaba cargado con todo lo que no se decía. Yo había soltado todo el peso que me consumía y ella estaba ahora bajo el juicio de quienes antes la consideraban íntegra. No se lo deseaba, no necesitaba verla arrastrarse para sentirme mejor, pero no podía evitar preguntarme en qué momento dejamos de hablarnos como pareja para convertirnos en enemigos con la misma dirección en el DNI. La indiferencia era más dura que cualquier reproche, y eso lo sabía ella tanto como yo. Una noche de jueves, cuando ya estaba metido en la cama del cuarto de invitados, escuché pasos lentos en el pasillo. La puerta se abrió sin golpear. Clara entró con una expresión que no reconocí del todo. No era rabia ni tristeza. Era algo más apagado, como si ya no esperara redención ni consuelo. Llevaba puesto un chándal viejo y el pelo recogido sin ganas. Se sentó al borde de la cama, dejando un espacio entre nosotros, como si el aire aún pudiera cortar cualquier intento de acercamiento. Necesito hablar contigo, dijo sin mirarme directamente. No quiero justificarme. Solo quiero decirte lo que no pude estos días. Tienes 5 minutos, respondí sin cambiar de postura. No sé en qué momento empecé a desconectarme de todo esto, de ti, de nosotros. Pero pasó. Y no lo supe frenar. No fue culpa tuya, no fue porque hicieras algo malo. Solo dejé de sentirme parte de esto y busqué afuera lo que ya no sentía aquí. No estoy diciendo que esté bien. Sé que hice todo mal. Mentí, te falté al respeto, te humillé. Y ahora lo estoy pagando. Todo el mundo me dio la espalda. Mis padres no me contestan los mensajes, mi jefe me ha suspendido indefinidamente y mis amigas me escriben como si no supieran quién soy. He tocado fondo, Álvaro. Lo sé. Y aún así, lo único que me importa ahora mismo es saber si alguna vez podré hablar contigo sin que me odies. No te odio, dije con claridad. Lo que siento va más allá del odio. Es decepción, es agotamiento. No entiendo cómo alguien puede vivir bajo el mismo techo de otra persona y hacer todo lo que hiciste sin pensar en las consecuencias. Me quitaste la confianza, me hiciste dudar de cada cosa que compartimos. Y no sé si eso se puede reconstruir. No quiero que volvamos, no te estoy pidiendo eso. Solo necesito que sepas que no te usé, que no fuiste un marido invisible. Lo que sentí por ti fue real. Todo. Pero me equivoqué. Y cuando quise parar, ya había cruzado todas las líneas. Y aún así volviste a casa como si nada. Te acostaste a mi lado, cocinaste conmigo, celebraste cumpleaños, sonreíste delante de nuestros amigos. Todo eso también fue parte de tu mentira. Lo sé. Y no lo voy a negar. Pero no quiero seguir fingiendo. No quiero ser esa persona. Quiero irme. Dejar la casa. Dejarte en paz. ¿Por qué ahora? Porque no tiene sentido seguir aquí. Me lo dejaste claro. Y yo no tengo cómo mirarte a la cara cada día sin pensar en lo que hice. No puedo vivir rodeada de cosas que antes eran nuestras. La mesa,
los platos, el sofá. Todo me recuerda lo que destruí. No necesito que sufras para estar bien. Pero tampoco puedo vivir fingiendo que podemos salvar algo de esto. Si te vas, no voy a impedirlo. Es más, lo prefiero. Me quedaré en casa de mi hermana unos días. Ya hablé con ella. El lunes llamaré a un abogado para empezar los trámites. Te dejaré todas las cuentas claras, no quiero pelear por nada. Haz lo que tengas que hacer. Solo quiero que esto termine ya. Que cada uno empiece desde cero, sin arrastrar más mentiras. Se quedó en silencio. Por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Se levantó despacio y salió de la habitación sin decir nada más. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Sin gritos, sin drama, sin pedir más de lo que podíamos dar. Solo la aceptación brutal de lo que éramos ahora, dos personas que compartieron una vida y que ya no tenían nada más que compartir. El domingo por la mañana ya no estaba. Su lado de la cama, su cepillo de dientes, sus zapatos en la entrada, todo había desaparecido. No dejó una nota ni un mensaje, ni una explicación final. Solo una ausencia evidente que, por primera vez en mucho tiempo, no me molestó. La casa estaba en silencio, pero no era ese silencio incómodo que nos había acompañado durante semanas, era un tipo de calma distinta. Fui a la cocina, me preparé un café y me senté a desayunar sin tener que forzar una conversación. Nadie me miraba de reojo, nadie esperaba que dijera algo para resolver lo que ya no tenía arreglo. Era solo yo, con el mismo desayuno de siempre, pero por fin con la cabeza en orden. Durante los días siguientes, respondí a los correos del abogado que ella contrató. No hubo conflictos. Acordamos una división sencilla, ella se quedaba con su coche, yo con el mío, la casa quedaba en venta y cada uno recibiría la mitad. No hubo discusión sobre cuentas bancarias ni objetos personales. Parecía como si ambos quisiéramos cerrar el capítulo cuanto antes, como si ya no hubiera energía para más reproches. El proceso fue rápido, limpio, sin más reuniones que las necesarias. Me sorprendió lo fácil que fue dejar atrás algo que había durado tanto, pero también entendí que lo que se rompe desde dentro ya no pesa cuando se suelta. Volví a ver a algunos amigos que había dejado de frecuentar. A uno de ellos le conté lo básico, sin entrar en detalles. No por vergüenza, sino porque ya no necesitaba repetir la historia. Lo vivido ya estaba dentro de mí, no tenía que convertirlo en un relato para validarlo. No busqué consuelo, no busqué venganza adicional, no necesité escuchar que había hecho lo correcto. Solo quería seguir adelante. Empecé a dormir mejor. Empecé a salir más. Incluso recuperé algunas rutinas que había dejado por la relación, como correr por las mañanas o cocinar solo para mí sin pensar en gustos ajenos. No fue una transformación instantánea, no me convertí en otra persona de un día para otro, pero comencé a notar pequeños cambios que antes parecían imposibles. Un mes después del divorcio, recibí un mensaje de Clara. No decía mucho. Solo que esperaba que estuviera bien y que agradecía que no hubiera hecho todo aún más difícil. Lo leí varias veces antes de decidir no responder. No porque sintiera odio, sino porque entendía que ya no había nada que decir. No quería mantener contacto, no quería abrir espacios que ya habíamos cerrado. Lo nuestro había sido una historia con final, y eso estaba bien. Algunas cosas no necesitan continuación. Lo más difícil de todo fue aceptar que no tenía que entender por qué lo hizo. No todas las preguntas tienen respuestas. No todas las traiciones vienen acompañadas de una lógica que pueda consolarte. A veces la gente simplemente elige destruir lo que tienes sin razón aparente, y el error está en creer que uno puede evitarlo si hace todo bien. Yo no fallé como marido, no fui perfecto, pero tampoco fui invisible. Di todo lo que tenía, y eso es suficiente para quedarme tranquilo.
Mucha gente cree que una infidelidad es el fin del mundo, que te destroza para siempre. Pero la verdad es que, cuando pasa, no se siente como un terremoto, se siente como una grieta que se abre poco a poco hasta que todo se cae solo. Lo importante no es evitar que se abra, sino saber salir de los escombros con lo que te queda entero. Hoy sigo solo, pero no estoy mal. La soledad, cuando se vive con calma, no es castigo. Es claridad. Es espacio para uno mismo. No necesito llenar el vacío con alguien más, no estoy buscando recuperar lo perdido ni compensar nada. Estoy bien. Hago mis cosas, mantengo mis tiempos, y no tengo que justificarme ante nadie. No me llevo un recuerdo feliz del matrimonio, pero tampoco me quedo con odio. Me quedo con la certeza de que hice lo que tenía que hacer, de que supe actuar a tiempo, de que no me tragué el orgullo ni me escondí detrás de excusas. Fui claro, fui firme, y aunque dolió, seguí adelante. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, le diría que hay que saber cuándo soltar. Que uno no pierde por separarse, uno pierde cuando se queda atado a lo que ya no tiene valor. Y que nadie debería aguantar una traición solo por no empezar de cero. A veces el cero es exactamente donde uno tiene que estar para volver a construir algo que sí valga la pena. Esta es mi historia. No es una tragedia, no es una epopeya, no tiene un giro inesperado. Es solo la historia de un tipo que descubrió que su esposa le era infiel y decidió no dejar que eso lo definiera. Lo demás ya no importa. Porque ella se fue. Y yo me quedé. Pero esta vez, para mí.